Imaginemos por un momento una corporación multinacional, una que genera más de 750 millones de euros al año en flujo de caja, gestionando unos activos por valor de 12.000 millones. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, una auténtica locura. Pero, a ver, la clave de esta entidad es que no produce absolutamente ningún bien industrial. O sea, no tiene fábricas, no patenta tecnología, ni siquiera ofrece ventajas fiscales para atraer inversores. Y su sede central, fíjate en esto, cabe en apenas 44 hectáreas. Vamos, el tamaño de un barrio pequeño. Exacto. Pues hoy vamos a desgranar esto a fondo. Vamos a diseccionar la que, según un conjunto de textos que tenemos hoy sobre la mesa, es la mayor maquinaria de ingeniería financiera y psicológica de la historia. Hablamos del Estado de la Ciudad del Vaticano y, bueno, de la estructura económica de la Iglesia Católica en general. Porque si miramos las matemáticas puras, el modelo rompe cualquier escala que conozcamos. Ya, es que los datos son de locos. De hecho, el punto de partida de estos artículos es una comparativa directa con los rankings del Fondo Monetario Internacional sobre riqueza per cápita. Sí, sí, la típica lista de los países más ricos. Claro. Y normalmente el rey indiscutible ahí suele ser Luxemburgo. O sea, según los datos que manejan estos textos, hablamos de unos $143.000 por habitante al año. Una barbaridad. Una cifra altísima, sí. Pero, a ver, Luxemburgo es un país convencional. Tiene que sostener una infraestructura masiva, hospitales públicos, carreteras, colegios, subsidios para cientos de miles de ciudadanos. El coste estructural es gigantesco. Claro, el denominador de la ecuación en Luxemburgo es enorme. Pero las fuentes nos dicen, mirad el denominador de la demografía vaticana, para entender de verdad el músculo económico del que hablan. Es que no hay color. No, no lo hay. En el Vaticano no hay millones, ni siquiera cientos de miles de personas que necesiten servicios estatales completos. Estamos hablando de 800 ciudadanos reales. 800. Madre mía, 800. Un pueblo minúsculo. Literalmente un pueblo, pero manejando un flujo de caja asombroso. Y los textos desglosan esos ingresos de forma muy metódica. De esos 750 millones de euros anuales que comentabas antes, resulta que más de 150 millones vienen solo, pura y exclusivamente, de los 7 millones de turistas de los museos vaticanos. Cada año. ¡Qué barbaridad! Y a eso supongo que hay que sumarle, pues, los inmuebles, donaciones. Exacto. Rendimientos inmobiliarios por todo el mundo, donaciones internacionales. Total, que si hacemos la división pura y dura, ese flujo bruto sale a más de $1.000.000 al año por persona. O sea, 1.000.000 al año. Por ciudadano. Es que, leyendo esta estructura, a mí me da la sensación de estar analizando una startup unicornio, ¿sabes? Totalmente. Una que ha logrado reducir el coste de adquisición de sus clientes a cero, porque el marketing se hereda de padres a hijos, y encima no venden nada físico, monetizan un activo puramente conceptual, un alivio psicológico intocable. Es una analogía muy buena, sí. Pero claro, aquí los textos lanzan la pregunta del millón. ¿Cómo se justifica tanta acumulación de riqueza cuando el mensaje central, la figura del fundador que nació en un pesebre, predicaba exactamente lo opuesto? Ahí está el meollo del asunto, porque choca muchísimo. Choca, claro. Y el mecanismo histórico que describen para responder a esto es fascinante. Argumentan que la clave está en un rechazo consciente, progresivo, a sus propias bases radicales. O sea que tuvieron que elegir, ¿no? Entre ser coherentes o sobrevivir. Eso dicen los autores, que a lo largo de los siglos la institución tuvo que elegir entre mantener la pureza de la renuncia material o consolidar una estructura de poder que aguantara el paso del tiempo. Y eligieron el poder. Y el ejemplo más claro de esto, según las fuentes, es San Francisco de Asís. Esa parte me pareció reveladora. Porque, a ver, culturalmente siempre vemos a San Francisco como el santo bondadoso, ¿verdad? El que hablaba con los pajaritos y tal. El poeta de la naturaleza, sí. Exacto. Pero estos textos le dan una vuelta completa. Lo reinterpretan como una auténtica amenaza sistémica para la economía papal de la época. Una enmienda a la totalidad en toda regla. Tal cual. El hombre se desnudó, literalmente se quitó todas sus ropas y propiedades en plena plaza pública. Y lo hizo para demostrar algo muy subversivo, que si el trabajo de la Iglesia era representar a un Dios desposeído, la única forma coherente de hacerlo era no poseer absolutamente nada. Y claro, la amenaza era tan real que si esa indigencia evangélica de Francisco se hubiera convertido en la norma para todos, habría supuesto subastar los tesoros de Roma, desmantelar todo su poder terrenal.
Y por eso los textos usan palabras muy duras aquí, ¿eh? Dicen que el Vaticano persiguió, asimiló y domesticó este radicalismo. Sí, verbos muy agresivos. Pero espera, esto me parece fundamental. ¿Cómo domesticaron algo tan bestia? Porque no le echaron. Al revés, lo convirtieron en un santo súper importante. Bueno, el mecanismo que describen es brillante desde el punto de vista político. Consistió en encapsular el movimiento. O sea, en lugar de que la pobreza absoluta fuera obligatoria para toda la Iglesia, dijeron, vale, aprobamos la regla franciscana, pero solo para ellos, para esa orden específica. Ah, claro, como un departamento aislado. Exacto. Convirtieron la renuncia en una especie de especialidad monástica. Así, la institución podía presumir de la pobreza de los franciscanos como prueba de su pureza espiritual, mientras que la maquinaria de recaudación central seguía intacta. Vamos, que externalizaron la pobreza hacia las bases para mantener la riqueza en la cúpula. Mantienes al disidente dentro de casa, validas tu santidad y no tocas el modelo económico. Una jugada maestra. ¡Qué barbaridad! Y esto además me enlaza con otra comparativa chulísima que hacen los artículos, esta vez tirando de filosofía laica, la figura de Henry David Thoreau en el siglo XIX. Ah, el experimento de Walden. Eso es, este pensador que se fue a los bosques se hizo una cabaña y vivía con lo puesto, 3 sillas, una mesa, una cama y ya está. Demostró en la práctica el trascendentalismo. O sea, que la libertad espiritual es inversamente proporcional a lo que tienes. Cuanto menos tienes, más espacio para la riqueza interior. Exacto. Y el contraste visual que hacen las fuentes es demoledor. Ponen frente a frente esa cabaña de madera o las sandalias rotas de San Francisco con el entorno de la Santa Sede, hectáreas de mármol de Carrara, oro macizo en los altares, techos de metales preciosos. Es una imagen muy potente. Sí, pero aquí, a ver, me pongo el sombrero de abogado del diablo un momento, porque creo que los autores podrían estar cayendo en el presentismo. A ver, explícate. Pues que cualquier defensor de la institución te diría, con toda la razón, que eso es un legado histórico, es arte, es patrimonio de la humanidad. El Papa de hoy no va con la chequera comprando frescos renacentistas. Eso ya estaba construido. Es la objeción más natural, desde luego. Yo estoy de acuerdo en que es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero fíjate en cómo las fuentes recogen ese guante. ¿Qué responden a eso? Le dan la vuelta desde la psicología del espacio. Argumentan que, da igual cuando se construyó, ese diseño monumental tiene una función muy activa hoy en día. O sea, ese entorno no invita a la trascendencia espiritual de Thoreau, invita a la sumisión. A la sumisión ante el poder material, claro. Exactamente. No pones toneladas de bronce y oro por desapego. La monumentalidad proyecta un estatus aplastante. Y mantener esa proyección no es un accidente, es un engranaje absolutamente necesario para que la recaudación siga funcionando. Claro, es que limpiar y mantener todo ese mármol y ese oro tiene que costar una fortuna mensual. Y si no venden productos ni cobran impuestos normales, ¿de dónde sale la liquidez continua? Ahí es donde los textos cambian del arte a la psicología pura, a lo que llaman el negocio de la escasez ajena. El negocio de la escasez ajena suena fuerte. Es muy fuerte. Sostienen que la doctrina ha ensalzado históricamente la pobreza no solo como un estilo de vida, sino como la virtud moral máxima. Esa cita literal que repiten tanto los textos, la de «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos», Mítico. Y según el análisis, repetir esto durante siglos genera un efecto económico doble, ¿verdad? Exacto. Un efecto doble y súper eficiente. A ver si lo he entendido bien. El primero sería psicológico. Al hacer sagrada la pobreza, generas un alivio moral en el creyente. O sea, vaciarte el bolsillo no es perder dinero, es purificar el alma. Eso es. Te sientes mejor al darlo. Ya. Pero el segundo efecto, que es la supuesta jugada maestra, es puramente contable. Porque ese dinero del que te desprendes no se evapora. Para nada. Va a un sitio muy concreto. Experimenta una canalización institucional irreversible. Los textos explican que hay mecanismos masivos para esto, desde la cestita de los domingos en las parroquias hasta los testamentos pasando por el óbolo de San Pedro. Espera, detengámonos en el óbolo de San Pedro. Porque para quien no controle de economía eclesiástica, ¿en qué se diferencia esto de la colecta normal del domingo en la iglesia de mi barrio? Pues mira, la colecta normal, la de tu barrio, suele ir en gran parte a mantener esa misma parroquia, la luz, el salario del cura local. Gastos corrientes de allí.
Vale. Eso es. Pero el óvulo de San Pedro, que se recauda mundialmente una vez al año, es una donación directa a Roma. Directo a la sede central. Exacto. Se publicita como ayuda para las obras de caridad del Papa y es, según las fuentes, un peaje directo desde la economía de base de cualquier rincón del mundo, por pobre que sea, hacia el nodo central del Vaticano. Ya, pero... Uf. A ver, me cuesta comprar la idea de que esto sea tan maquiavélico y tan intencional. O sea, no pecan los autores de un cinismo tremendo. La gente dona de buena fe, ¿sabes? Sí, totalmente. Quieren ayudar. No creo que piensen que les están aplicando una táctica de marketing para sacarles los cuartos. Claro. Y ojo, que los textos aclaran esto. No cuestionan la buena fe ni la devoción real de quien dona. Para nada. Lo que analizan fríamente es el diseño del sistema que recoge esa donación. Vale, juzgan a la máquina, no al creyente. Exacto. Argumentan que sea intencionado desde el principio o perfeccionado con los siglos, el resultado empírico es un sistema que fomenta la escasez en los demás para garantizar su propia abundancia. El creyente suelta su dinero, creyendo que se libera de una carga, y el centro recoge ese capital y lo convierte en activos financieros. Lo que llamaban la monopolización del desprendimiento. Tal cual. La base se desprende, el centro acumula. Es que si llevamos esto hasta el final, resulte que la mejor forma de hacerse inmensamente rico no es montar una empresa tecnológica brutal, es convencer a todo el planeta de que lo puro y es ser pobre. Es la transferencia voluntaria de capital más grande y sostenida de la historia. Un círculo perfecto. Sacralizas la carencia, incentivas la donación como vía de escape y luego blindas tu riqueza diciendo que solo la estás administrando. Ya, pero claro, ante esta idea de que todo el dinero fluye hacia Roma, surge una defensa instintiva, que es la caridad. O sea, entra muchísimo dinero, pero la gente asume que va a hospitales, a zonas de guerra, a comedores sociales. Y aquí es donde los artículos nos meten de lleno en los presupuestos y en lo que llaman el embudo de la caridad. El embudo. A ver, cuéntame. Porque esto es clave. Las fuentes no niegan que exista una red de asistencia social, ¿eh? Al revés, reconocen que hay una infraestructura sanitaria y educativa inmensa en todo el mundo. Pero al mirar los libros de cuentas, señalan una discrepancia enorme entre esa narrativa de la caridad y la realidad de los números. Hablan del coste de mantener el imperio, ¿no? La fricción contable que hay en medio. Exacto. Detallan que cuando una donación entra en la maquinaria, se encuentra con unos peajes brutales. Por ejemplo, gran parte se va en pagar el aparato diplomático mundial, las nunciaturas apostólicas. Que son las embajadas, básicamente. Eso es. El Vaticano es un estado soberano con embajadas en más de 180 países. Mantener edificios, seguridad y personal diplomático por todo el mundo es una sangría de recursos brutal. Suma eso la burocracia de la curia en Italia, los medios de comunicación y, por supuesto, el mantenimiento de los palacios y el arte. Total. Que al final de la corrida, el argumento es que el grueso del dinero sufre una retención brutal. Solo una fracción de lo que se recauda llega a la beneficencia pura. Así es. La gran mayoría se queda para sostener a la propia corporación central. Mira, leyendo esa parte, es que la analogía corporativa cae por su propio peso. O sea, es como si tuvieras una multinacional enorme, donde el Departamento de Responsabilidad Social hace un trabajo maravilloso en el terreno y tiene un marketing brillante. Sí, la cara amable de la empresa. Exacto, lavan la imagen. Pero luego miras el balance de fin de año y resulta que casi todos los beneficios se los queda la sede central para pagar el aire acondicionado de los directivos. Es una imagen dura, pero es exactamente lo que describen los textos. Y nos devuelve a la paradoja demográfica del principio, esos 800 habitantes del Vaticano. Los ciudadanos de a pie. Claro, la mayoría, desde la Guardia Suiza hasta los funcionarios, tienen sueldos súper modestos y vidas casi monacales. Actúan, sociológicamente hablando, como un escudo humano. ¡Qué fuerte! O sea, una fachada de austeridad. Gente normal viviendo con lo justo mientras operan una maquinaria que mueve miles de millones. Exacto. La modestia de los individuos camufla el comportamiento de la corporación. Una corporación que, según los datos, ama la acumulación de riqueza a escala global. Pues mira, es revelador cómo destripar estos textos te cambia la perspectiva por completo. Si damos un paso atrás, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que las ideas filosóficas nunca flotan en el vacío. Tienen consecuencias materiales tangibles. Totalmente.
Es un llamamiento al pensamiento crítico. Ver cómo un discurso moral tan puro, el de vivir en la pobreza, puede transformarse en la herramienta de recaudación más sofisticada de la historia. Esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo, entre los compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.